La parábola de El fariseo y el publicano. Parte 1. ¿Cuál es el pecado más incurable? Aquel en el cual la situación de la persona es la más desesperada que existe. ¿Por qué aún en los que profesan ser cristianos devotos no se ve una verdadera transformación de carácter? ¿Alguna vez te has sentido con la fuerza o el poder para resistir la tentación por ti mismo? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? No te pierdas la siguiente parábola del maestro. No olvides tu Biblia. Comenzamos. Cristo dirigió la parábola del fariseo y el publicano a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. El maestro dijo: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Lucas 18, 9 y 10. El fariseo sube al templo a adorar no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio y está lleno de alabanza propia. Lo denota en su apariencia, en su forma de andar y en su forma de orar, apartándose de los demás, como para decir: no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Isaías 65:5. Se pone en pie y ora consigo. Con una completa satisfacción propia, piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia. Dios, te doy gracias, dice, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. El fariseo juzga su carácter, comparándolo no con el santo carácter de Dios, sino con el de los otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Aquí está el secreto de su satisfacción propia. No compararse con Dios, sino compararse con las demás personas. Sigue repasando sus buenas obras. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Lucas 18:12. La religión del fariseo no alcanza el alma. No está buscando la semejanza del carácter divino, un corazón lleno de amor y misericordia. Está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras y juzgada por una norma humana. Cualquiera que confíe en que es justo despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo mismo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto peores sean,
tanto más justo aparecerá él por contraste. Su justicia propia lo induce a acusar, condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestando el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a casa desprovisto de la bendición divina. Pero el publicano, quedando lejos, Lucas 18:13. El publicano había ido al templo con otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos, sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Estando en pie lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho. Lucas 18:13. Con amarga angustia y aborrecimiento propio, sentía que había obrado contra Dios, que era un pecador y sucio. No podía esperar misericordia, ni aun de los que le rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios, y con una total desesperación clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. No se compara con los otros. Abrumado por el sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo en presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios. Y fue bendecido. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Lucas 18:14. El fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:3. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. No presentó un sacrificio por sus pecados. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero de Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Abel lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni la suya. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4:5. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado, es la primera condición para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. En la historia del apóstol Pedro,
Hay una lección para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado, como el fariseo. En su propia estima no era como los otros hombres. Lucas 18:11. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos: Todos seréis escandalizados de mí esta noche. Pedro le dijo confiadamente: Aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Marcos 14, 27 al 31. Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. Y algunos comenzaron a escupirle a Jesús y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: ¡Profetiza! Y los alguaciles le daban bofetadas. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y un poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Marcos 14, 65 al 72. Cuando cantó el gallo, le hizo recordar las palabras de Cristo. Sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento, Cristo miró a Pedro, y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado ahora al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste, también alcanzó misericordia. La mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. Entonces desapareció su confianza propia. Nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones jactanciosas. Después de su resurrección, Cristo probó
3 veces a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta a mis ovejas. Juan 21, 15 al 17. Simón, hijo de Jonás, le dijo: ¿Me amas más que a estos? Pedro no se ensalzó entonces por encima de sus hermanos, sino que apeló a aquel que podía leer el corazón. Señor, dijo, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Entonces recibió su comisión. Le fue designada una obra más amplia y delicada de la que le había tocado antes. Cristo le ordenó: apacienta mis corderos. Juan 21:15. Al confiar así su mayordomía, las almas por las cuales el Salvador había depuesto su propia vida, Cristo dio a Pedro la mayor prueba de confianza en su rehabilitación. El discípulo que una vez fuera inquieto, jactancioso, lleno de confianza propia, se había vuelto sumiso y contrito. Desde entonces siguió a su Señor con abnegación y sacrificio propio. Participó de los sufrimientos de Cristo. Y cuando Cristo se siente en el trono de su gloria, Pedro participará de su gloria. Hoy día, el mal que provocó la caída de Pedro y apartó al fariseo de la comunión con Dios, está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados, es el más desesperado, el más incurable, puesto que ¿cómo convencemos a alguien de que está mal si a sus ojos todo lo que está haciendo está bien? ¿Cómo le muestras a alguien que está débil cuando se siente más fuerte? La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco, estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe. Pero aun cuando nos entreguemos a Cristo y sabemos que Él nos acepta,
No estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Daniel 12:10. Solo el que soporte la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Solo el que soporta la prueba recibe la corona de la vida. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe: soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos, pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. No están preparados para resistir los ardides de Satanás, y cuando son tentados, muchos, como Pedro, caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta a todos nosotros: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Fue necesario que Pedro conociera sus propios defectos de carácter y su necesidad del poder y la gracia de Cristo. El Señor no podía librarlo de la prueba, pero sí podía salvarlo de la derrota. Si Pedro hubiese estado dispuesto a recibir la amonestación de Cristo, hubiera velado en oración, habría caminado con temor y temblor para que sus pies no tropezaran, y habría recibido la ayuda divina para que Satanás no venciera. Pedro cayó debido a su suficiencia propia y fue restablecido de nuevo debido a su arrepentimiento y humillación. Todo pecador arrepentido puede encontrar estímulo en el relato de este caso. Pedro no fue abandonado. Aunque había pecado gravemente, sobre su alma se habían grabado las palabras de Cristo: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22:32. En la amarga agonía de su remordimiento, le dieron esperanza a esa oración y el recuerdo de la mirada de amor y piedad de Cristo. Cristo se acordó de Pedro después de su resurrección y le dio al ángel el mensaje para las mujeres: id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis. Marcos 16:7. El arrepentimiento de Pedro fue aceptado por el Salvador que perdona los pecados, y la misma compasión que se prodigó para rescatar a Pedro se extiende a cada alma que ha caído bajo la tentación. La treta especial de Satanás es inducir al hombre a pecar y luego abandonarlo impotente y temblando, temeroso de buscar el perdón. Pero, ¿por qué hemos de temer cuando Dios ha dicho: echen mano a esos enemigos de mi fortaleza y hagan paz conmigo? Sí, que hagan paz conmigo. Isaías 27:5. Se ha hecho toda provisión posible para nuestras debilidades. Se ofrece todo estímulo a los que van a Cristo. ¿Cómo percibes tu condición delante de Dios? ¿Te sientes digno de las bendiciones que están en la Biblia? ¿Acaso te comparas con los demás y sientes que tu condición espiritual es mejor que la de ellos? ¿Crees que estás en mejor condición que aquellos que pecan? ¿Crees que te ganas el favor de Dios
con tu culto y adoración? ¿Piensas que te puedes ganar el cielo con tus buenas obras? ¿Estás satisfecho o satisfecha con tu condición espiritual y te sientes cómodo donde estás? ¿Te sientes capaz de resistir el pecado y las tentaciones con tu propia fuerza? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, te invito a reflexionar en la peligrosísima situación en la que te encuentras. No camines confiadamente en tu propia fuerza. Pedro, justo antes de caer en la tentación, se sentía con la fuerza para seguir hasta la muerte al Maestro. Y tan solo unas pocas horas después, negó a Cristo entre blasfemias y maldiciones. Es ahí donde radica la condición tan desesperada de este pecado, que no se siente la necesidad de ayuda cuando más crítica y desesperada es su condición. Te invito a ser como el publicano de la parábola, una persona que no compara su carácter con el de los demás, sino que compara su carácter con el de Dios, y al hacerlo, ver realmente cuán miserable, desgraciada, pobre, ciega y desnuda es en verdad su condición ante los ojos de Dios. No apela a Dios porque merezca perdón, porque se sienta digno, sino que su único argumento es la misericordia divina. Te invito a escuchar este deseo en las estrofas del himno 226. Yo escucho, buen Jesús, esa dulce voz de amor que desde el árbol de la cruz invita al pecador al verdadero arrepentimiento. Y espero alcances la misericordia divina al ver tu verdadera, real y miserable condición delante de Dios y alcances el perdón divino. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Coméntanos, ¿qué te ha parecido este estudio? Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte a nuestro canal. Escrito está MSPH. Síguenos en nuestra página en Facebook y en YouTube. Dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Dale like a este video. Así nos ayudas muchísimo para que este video sea recomendado a más personas en esta plataforma.
Comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos, para que ellos comprendan la importancia de no depender de su propia fuerza ni su justicia para vencer el pecado. Si quieres ver todas las parábolas en orden, te dejaré un link en la descripción de este video a la lista de reproducción Parábolas del Maestro. No te pierdas la siguiente parte de esta parábola, donde veremos a más profundidad la condición del publicano de la parábola. Ánimo en la fe. Que el Señor te bendiga.